Domingo 16 de mayo del 2021. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el tema de la relación pastor-oveja. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra. Que la unción de tu Espíritu esté con nosotros, Señor, para que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y la pongamos por obra. Gracias, Papito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el tema, como decíamos, es la relación pastor-oveja. Y una relación es una conexión o vínculo establecido entre dos o más personas. En este caso, es la relación que tiene un pastor con las ovejas del Señor, porque el pastor también es oveja a su vez. Y un pastor requiere estar entre las ovejas, debe de oler a oveja. No es un liderazgo de lo alto, sino tiene que estar dirigiendo, estando entre ellas. No pastorear desde atrás, sino guiarlas desde el frente. Y muchas veces esa guía va a ser a través también de su propio testimonio. Porque hay requisitos que debe tener, fundamentales, básicos que debe tener todo pastor. Debe tener carácter y conducta. Debe ser una persona apta para enseñar la sana doctrina. Debe ser un hombre despojado de todo afán de dinero, no amante del dinero. No puede ser de ninguna manera un neófito, alguien que recién empieza, alguien que recién es plantado, porque la palabra neófito significa neo es nuevo y nueva y fitos planta, no puede ser un recién plantado, tiene que tener una experiencia de vida. Y finalmente, como ya lo dijimos, debe tener un buen testimonio. Y desde esa introducción que estamos haciendo, vamos a ver una cita de Marcos 6:34, donde la palabra nos dice: y salió Jesús, salió de la barca, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, ese versículo nos habla de que Jesús cumple la promesa que Dios había hecho de que Él mismo sería el pastor de su pueblo. Y en efecto, vemos que Dios comparó la relación entre Él y su pueblo con la relación entre un pastor y las ovejas. Y también, y a los falsos profetas, los comparó con los lobos. Entonces vamos a ver en Salmos 80, versículo 1, que dice la palabra: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y aquí hay un punto que tenemos que destacar. Hay dos palabras que vamos a ver hoy día, que una es pastorear, que viene del griego poimaino, que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Y otra palabra que también la encontramos en la Biblia muchas veces: apacentar. Pastorear, apacentar. Y apacentar viene también del griego bosco, que significa alimentar, nutrir. Entonces estamos viendo que el Salmo 80, versículo 1, habla de Dios como el pastor de Israel. Y es que
Hay más de 40 versículos, más de 40 citas del Antiguo Testamento que nos hablan de Dios como el pastor de su pueblo. Y vamos a ver la profecía de Ezequiel, en capítulo 34, versículo de 1 hacia adelante, que nos dice esta profecía que es contra los pastores de Israel, es decir, contra los líderes que dejaron de cuidar del rebaño y hasta abusaron de su autoridad, pues explotaron al pueblo. Y Dios habla a través del profeta Ezequiel lo siguiente: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahvé el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabras del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Vemos en el Salmo 23 que un salmo que todos conocemos, el Salmo 23, que habla que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero vamos a leerlo para que entremos en contexto, hermanos. Porque el Señor es el buen pastor de Israel, el Dios de la gloria. Ante el descuido de los líderes del pueblo de Israel, Él es el pastor, el buen pastor de Israel. Y dice el Salmo de David, en el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa del Señor moraré por largos días. Y continuamos viendo la profecía del profeta Ezequiel, profecía contra los pastores de Israel. El Señor es el buen pastor de Israel, lo hemos visto en el Salmo 23, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, en Juan 10, versículo 11. Él cuida del rebaño, castiga a las ovejas que maltratan a las otras y salva a las que son maltratadas. Vendría el día en que Dios daría a su pueblo un rey como David para ser su único pastor. Veamos qué es lo que dice la palabra. Porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas.
Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además, con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, hemos querido ver toda esta cita de la profecía de Ezequiel contra los pastores, para que entendamos, hermanos, que el ser pastor no es un título, no es una oportunidad de privilegio, no es una oportunidad de enseñorearse sobre los demás hermanos. Simplemente es un oficio y es algo que nosotros damos gracias a Dios porque no merecíamos ser elegidos para conducir a las ovejas del Señor, no son nuestras. Entonces, vamos a partir por ese punto, hermanos, porque pareciera que hemos malentendido lo que es la función de un pastor. Y vamos a ver ahora, como dijimos, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que en este pasaje hay una serie de comparaciones basadas en el trabajo de pastorear ovejas, muy común en la tierra de Israel. Por eso que Dios compara su relación con su pueblo con la relación que debe tener un pastor con sus ovejas. Al final del día, los pastores acostumbraban a conducir sus rebaños a un corral, donde un portero vigilaba la puerta durante la noche. De mañana los pastores venían y llevaban las ovejas al campo en busca de comida, un texto rico en consuelo, pero no deja de ser polémico, porque se ha malentendido la función, que no es título, vuelvo a repetir, la función del pastor. Y alguien podría decir, y con justificada razón, bueno, pero estamos hablando de pastores en este tiempo donde los locales de las iglesias están cerradas, los templos están cerrados. Es que la relación pastor-oveja es una relación espiritual que va mucho más allá de simplemente asistir a un culto. El pastor está casado con la iglesia. El pastor está en una conexión, en un vínculo espiritual con las ovejas del Señor. Y por eso es que vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, cuando dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, oportunista, alguien que quiere solamente aprovechar. Alguien decía, parece que ser pastor es un buen negocio. Total, finalmente se alquila un local, se contratan unos cuantos músicos mientras los vamos formando, me compro una Biblia y eso es todo lo que tengo que hacer. Pero lo que no entienden es que es un llamado de Dios para servir, no para servirse. Por eso dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, no va detrás. El pastor va delante, y esa es la figura del pastor en Israel también. Y les va silbando, les va hablando, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dijo el Señor Jesús en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este versículo, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Comienza diciendo, yo soy. Son lo mismo que Dios le comunicó a Moisés en 4 letras del Gramaticón, que significa el nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta, y voy a ir a mi pueblo, y cuando me pregunten de parte de quién voy, cómo se llama, entonces Dios le dice, yo soy. Y Jesús comienza diciendo, yo soy, dice, las mismas palabras del Padre. Yo soy. Después agrega, dice, el buen. La palabra el buen, viene del griego kalos, que significa bueno en el sentido de calidad excelente. Yo soy el buen, el excelente. Pastor es la tercera palabra. Pastor viene del griego poimai, que es simplemente pastor de ovejas. No es el dueño, no es el mandamás, no es el que se impone, es el buen pastor. Entonces, cuando leíamos Marcos 6:34, dice la palabra de Dios que y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Padre y el Hijo vieron la necesidad de que su pueblo primero y la iglesia luego tuvieran pastor. Dios el Padre, el pastor de Israel, Jesucristo, el pastor de la iglesia. Y me acuerdo que de esto hace 26 años, cuando decidíamos por elección cómo se iba a llamar nuestra comunidad, simplemente nos pusimos de acuerdo y el nombre de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, es Jesús es mi pastor. Y Él es el buen pastor. Y el buen pastor
Sabía que su ministerio terrenal iba a ser corto, 3 años, y después iba a ir al sacrificio en la cruz. Pero él quiso constituir pastores para su iglesia. Veamos Efesios capítulo 4, versículo del 11 hacia adelante. Está hablando la Escritura sobre cómo es que el Señor constituyó el ministerio quíntuple, los 5 principales ministerios de una iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, vemos que tiene un propósito el ministerio quíntuple, y en especial estamos hablando del ministerio de pastor, que ya hemos dicho no es un título, sino es una función. Tiene un propósito, y ese propósito es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No tiene otro propósito subalterno de crecer y convertirse de pronto en una gran empresa. No. La obra es una obra espiritual. Es natural que haya crecimiento y es bueno, pero no deben de usarse estrategias para llegar a ese punto, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Así que un pastor de 5 ovejas y un pastor de 50,000 ovejas van a recibir el mismo galardón, hermanos. Lo único que tenemos que ser es fieles a ese llamamiento que el Señor nos ha hecho. Entonces, constituyó el Señor Jesús, él mismo constituyó pastores. Y estos deben de tener características especiales. Y esas características las encontramos, hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, obispo, pastor, superintendente, todo eso significa lo mismo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Entonces hay características. Pero la pregunta siguiente sería, ¿cuál es su trabajo? Los pastores guían los rebaños del Señor a los más exquisitos pastizales, con agua y abundante pasto. O sea, se trata de darles a las ovejas del Señor la palabra y el espíritu. Busca a las ovejas dispersadas. Ama y cuida mucho a las ovejas. Nunca aparta la mirada de ellas. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo son las ovejas? Tienen mala visión. En lo natural tienen mala visión. Pero estamos viendo que es una comparación. Son dulces, soportan sin quejarse, aunque estén lastimadas o heridas.
son fieles. Las cabras no. Conocen la voz del pastor, ya lo hemos leído. Pero hay una advertencia contra los lobos, hermanos. Los lobos siguen al rebaño como una sombra. En cuanto el pastor se aleja del rebaño, atacan a las ovejas. Jesucristo advierte acerca de los falsos profetas. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 7:15. Mateo 7:15. Mateo 7:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 7:15. Todos estamos buscando la misma cita. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay una advertencia del Señor mismo. Jesucristo también nos recomienda prudencia en Mateo 10:16, porque Él sigue siendo el buen pastor, ¿no es cierto? Es nuestro pastor y nos reclama prudencia. En Mateo 10:16 dice la palabra: he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lucas 10:3 también va a hablar acerca de lo mismo. Estamos dando citas para respaldar lo que estamos compartiendo. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y nos recomienda el autor de Hebreos que obedezcamos a nuestros pastores. Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el apóstol Pedro aconseja también a los pastores en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 al 4. Ruego a los ancianos, ese es otro de los nombres que también se le da a los pastores, ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, he querido compartir este tema de cuál es la relación del pastor con las ovejas, ¿no? Ya hemos dicho en otras oportunidades que el Señor no hace acepción de personas. La línea de autoridad viene de Dios, vertical, y aquí se convierte en horizontal. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. La única diferencia de los pastores es que tenemos una mayor responsabilidad, pero que la hemos asumido con gratitud, con agrado y dándole gracias a Dios todos los días por ese llamamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por ese llamado que tú has hecho a todos los pastores, y gracias por esos pastores que en el mundo entero están haciendo la obra con fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también por las ovejas del Señor que son fieles a ese Señor que dio su vida por ellas y por nosotros también, los pastores. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural y nos vemos en el siguiente mensaje.